las soluciones de la traducción que yo les ofrezco, por ejemplo, no coinciden con las que les envié de José María Lucas de Dios, de la edición de la traducción, que es excelente, por otra parte, por eso se las envié, pero a veces las soluciones van a diferir. Habíamos estado viendo ayer, a partir del verso 786, ¿no es cierto?, ese canto de Sileno dirigido a el pequeño Perseo, ¿no? Perseo que entonces de golpe ríe, entonces Sileno toma la ocasión para dirigirse a este pequeñín y decirle, bueno, te reís, entonces es la ocasión para intentar, en realidad, captar el deseo de Danae, de la madre, a través de ganarse al niño. Pero ya hemos visto que dentro del imaginario ateniense, en este caso, la actitud de Sileno, condescendiente y paternalista frente al niño, ¿sí?, es una posición de los sátiros que es muy reconocida y natural, de manera que Sileno juega, ¿no es cierto?, con esa naturalidad. Y entonces habíamos traducido, repasamos rápidamente, dice el pequeñín, se ríe de mí, viendo mi calva roja, brillante, que se destaca por el rojo. Dice, yo seré un papá, dice, un papá agradable para ti, con el lomo variopinto. Te ríes de mí, te miras, parece que al niño le gusta, parece que el niño disfruta, decíamos, bueno, Lucas dio ahí, traduce directamente el falo, pero es una palabra más hipocorística, más de niño, dice, parece que el niño disfruta mi pitulín, viendo, luego dice, si yo no te disfruto, que se muera Dictis, si yo no disfruto de este botín de casa, que se muera Dictis, una imprecación. Y después de esos primeros versos, que es una sección, fíjense que en la coralidad satírica, como en toda coralidad, los esquemas métricos dicen muchísimo y hoy vamos a tener que hablar abundantemente de la métrica. Fíjense, yo les reproduje el esquema métrico que en el artículo de Esther Cherbo que tienen en la carpeta, al final ella hace algo que es absolutamente bienvenido, que después todas sus explicaciones técnicas de la métrica, que son bastante complejas algunas, ¿sí?, nos coloca todo un índice métrico al final de todos los fragmentos más consistentes del drama satírico. Entonces, la verdad que es una ayuda enorme. Si bien, por supuesto, las distintas restituciones del texto modifican ese aparato métrico, disponerlo es una gran ventaja. Entonces, yo simplemente les he reproducido con alguna modificación de acuerdo al texto que yo proyecto, son los esquemas métricos de Esther Cherbo. Fíjense, después ya vamos a hablar de esta primera sección, que es una sección que se puede llamar de dos maneras, o es monostrófica, es decir, una estrofa, fíjense concretamente en dímetros coriámbicos, básicamente, ¿sí? Fíjense, con una cláusula de paremíaco a mitad de la estrofa, lo cual es bastante regular, y luego sigue la sección coriámbica, y aquí en estos versos mutilados, ¿sí?, no sabemos qué pasa, pero en general, sobre todo después de una propuesta de Eduard Frenkel, se ha propuesto que eran trímetros, que eran metros jámbicos, jambos líricos. Entonces, tendremos una combinación de coriambos, jambos líricos, una cláusula central, jambos líricos, coriambos. Es decir, bastante estructurada en dos partes iguales separadas por este paremíaco. Ya vamos a ver después qué consecuencias para la lectura del texto tiene ese esquema métrico. Pero Sileno apenas termina de hacer esta primera estrofa y esta imprecación
a Dictys, ¿sí? Se dirige directamente a Perseo. Vamos a leer primero el texto y después vamos a hacer su análisis. La sección que sigue es una sección estrófica, es decir, tiene estrofa y antístrofa, con una métrica un poco más, un poco diferente, porque ahora son metros eólicos. Dice entonces, Ofinton Isideuro, dice, perdón, dice, oh pequeñín, ven aquí, tesoro, Ofinton, no tesoro mío, ven aquí, lo llama a Perseo. Lo cual es muy interesante porque, dependiendo quién encarne a Perseo, ¿sí? Esta es una indicación para que el personaje silente, ¿sí? En el esquema de la escena, se desprenda de Dánae y de unos pasos hacia la figura de, figura de Sileno, ¿no? Lo llama. Ven aquí. Y aparece esto que tenemos allí, popismos. Fíjense que no tiene ninguna indicación métrica, ¿no? ¿Por qué? Porque es simplemente, en el papiro, es una indicación didascálica, ¿sí? Popismos significa chasquido de dientes. Le dice Sileno a Perseo, cantando siempre, ¿no? Porque el hecho de yo mostrar métrica es para entender que no es un parlamento, es todo un canto, ¿eh? Entonces le dice, ven aquí, pequeño, lo llama, ¿no? Eso es el popismos, ¿sí? Un movimiento de los labios, se define así como llamándole la atención a un bebito. Y entonces dice, Zársele, pero vamos, coraje, valor, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ese Isi que tenemos aquí, ¿sí? Ese ven aquí, ¿no es cierto? El personaje de Perseo se ha acercado a este niño y entonces dice, coraje, ¿qué quinire? ¿Por qué lloras? Es decir, cambió de la risa, de un poquito más lejos le parecía gracioso. Cuando se acerca al personaje, ¿sí? De Sileno, el niño se larga a llorar. Cambia completamente, ¿no es cierto?, la situación. Porque Sileno, que creía que estaba persuadiendo al niño para tomarlo en brazos y poder jugar con él, de golpe se encuentra que el niño, cuando se acerca, ve este rostro concreto ahí, pegadito a su cara, de Sileno, y entonces se larga a llorar. Dice, ¿por qué lloras? ¿No? ¿Por qué lloras? Quinire en la literatura en general aplicado a niños, más que llorar sería, casi nosotros tendríamos que traducir como, ni siquiera es sollozar, comienza de una manera a ver más, digamos, sin caer en lo cotidiano concreto, pero bueno, podemos dejar claro, pucherear, efectivamente, eso es, tal cual, muchas gracias. Eso, ¿no? ¿Por qué haces pucheros? ¿Sí? Quizás para sería una buena solución coloquial, ¿no es cierto? Que revela además intimidad, eso es lo interesante del término, ¿no? Pero ¿por qué llorás? ¿Por qué puchereás? Y le dice, acá, Deuro, acá, vení. La reiteración de Deuro significa que el niño ha dado un paso para atrás. Primero se largó a llorar y dio instintivamente un paso para atrás. Acá, dice, vamos con los niños, ¿no? Io me ne spaidas, ¿sí? Io me ne spaidas. Bueno, acá ya empezamos con los problemas de mutilación. Dice supuestamente un para qué, ¿no? Dice, no te escaparás a mis manos que dan alimento, ¿no? Paido, trofus, manos, ¿sí? Además, geras, eumenes, a mis manos benévolas que dan alimento, ¿sí? Porque los sátiros hemos visto en el folclore y la mitología, al igual que centauros, que son seres asociados en el imaginario a ellos, ¿sí? Alimentan, pero además son educadores de niños. Por ejemplo, nosotros en drama satírico tenemos a sátiros alimentando y cuidando a Dionisio bebé, a Aquiles, a Heracles bebé, ¿sí? Es decir, tenemos muchos dramas satíricos que tratan
¿sí? De la relación de los sátiros con la niñez, puntualmente. Entonces le dice, no escaparás a estas manos benévolas que dan alimento, oh querido. Terce, te alegrarás, dice, te divertirás, ¿no? Con comadrejas y cabritos, ¿sí? Con comadrejas y cabritos. Y con los cachorros, con los cachorros de puercoespines. No sé si se puede decir cachorros, pero serían con las crías de puercoespines. Es decir, que Sileno le está proponiendo a Perseo, ¿sí? Al niño Perseo, trasladarse hacia un mundo que es un mundo campestre, ¿sí? Un mundo pastoral. Por eso el drama satírico tuvo tanta influencia en la poesía bucólica posteriormente, ¿no? Si uno lee Teócrito, la cantidad de referencias teocriteas no a las tramas satíricas, sino al vocabulario, a la espacialidad satírica son permanentes. ¿Sí? Eso ha sido uno de los grandes campos de trascendencia del género satírico, ¿no? La poesía bucólica. Y también la novela, ¿sí? Cuando en todos aquellos episodios justamente de lugares no citadinos, ¿no? Aparecen mucho estas escenas del drama satírico replicadas. Entonces le dice, ¿no? Te divertirás con todos estos animales, ¿no? Dice, coimese, y como tercero dormirás sin matriz con esta madre y este padre, ¿sí? Entonces allí claramente, ¿no? Queda denunciado que la idea de Sileno es captarse a Perseo porque la intención es dormir con Danae, ¿no? Entonces le dice, vas a estar, ¿no? En la cama, allí entre mamá y papá, ¿no? Con esta madre, señala con tu madre, señala a Danae, y con este padre. Esta primera estrofa, fíjense que está repleta de marcadores deísticos. Deuro en dos ocasiones, ¿sí? Lo vamos a simplemente marcar para hacer Deuro en dos ocasiones, mostrando cómo en dos versos, ¿no? Lo llama el niño parece venir, luego se aleja después de llorar, ¿sí? Marcadores corporales como mis manos, este padre, ¿no es cierto? Con claramente anuncian señales, digamos, revelan señales gestuales, ¿sí? Señalando su propio cuerpo. Entonces, vemos que la coralidad satírica justamente es una coralidad muy, muy marcada por deísticos. Si uno compara esto con, y lo podríamos haber hecho, pero se extendía demasiado, si uno lo compara con ciertos coros trágicos, ¿sí? Que en los coros trágicos, por supuesto, los deísticos aparecen permanentemente, sin embargo, la coralidad trágica, los deísticos en la coralidad trágica atienden mucho más al movimiento escénico, ¿sí? O a la espacialidad escénica que al movimiento de los actores en la escena o del coro en la escena. Aquí es muy interesante también otro detalle que puede ser considerado deíctico o no, depende cómo lo veamos, que es esta frase que tenemos aquí, Espaida y Omen, ¿sí? Dice, ea, aquí, vayamos con los chicos, ¿sí? Que mejor para un niño invitarlo a estar con otro niño. Ahora bien, ¿cuáles son esos niños? ¿A qué niños se refiere? Es muy importante esto porque nosotros si pensamos en la estructura del coro, ¿sí? Nosotros estamos en la escena con Danae, Perseo y Sileno, pero adelante, antes de las gradas de los espectadores, está el círculo coral y está apostado el coro de sátiros. Durante toda la obra, y eso lo sabemos porque en todo drama satírico es así, y lo hemos visto ayer en la introducción, los paides son siempre los sátiros, ¿no es cierto?, del coro.
Sileno son sus hijos, pero el trato es siempre de país. Entonces, vayamos con estos hijos, implica, ¿sí?, de alguna manera que Perseo le está diciendo que Sileno le está diciendo a Perseo, vamos, dame la mano, vamos con tus hijos. Es decir, le dice, ¿sí?, en otras palabras, que él tiene la posibilidad de transitar de la escena al coro. Tiene esa posibilidad, se la ofrece. Por otro lado, se imaginan que ya desde el punto de vista de lo que ve el público en general, ¿no es cierto?, el niño Perseo, que es un bebé, no tiene nada que ver como pais con los paides, que son el coro, que de niños no tienen nada. Pero lo interesante es que Sileno, aunque canta solo, ¿sí?, nunca pierde esta relación con el grupo coral. Y esto se debe a eso que llamaba Danasaton, ¿sí?, el tertium quid, que en Esquilo y Sófocles es muy manifiesto, y en el Cíclope de Eurípides y en los pasajes que tenemos relativamente consistentes de Eurípides se ha perdido completamente. ¿Sí? En Eurípides ya Sileno es actor, no funciona más ni de corifeo, ¿sí?, ni de tertium quid, ¿sí?, es actor. Si pensamos nosotros en el Cíclope, ¿sí?, el coro prácticamente no interactúa con el resto de los personajes. ¿Sí? Es un coro más bien trágico, es decir, se ha amoldado con el paso del tiempo a el esquema de una tragedia. Y si pensamos en un drama prosatírico como Alcestis, esto es muchísimo más claro. Pero en este drama satírico que podríamos llamar, no le podemos poner el mote de arcaico, porque sabemos que había antes otro drama satírico, pero si este drama satírico primero, le vamos a decir, ¿sí?, de Esquilo, y como les digo, esto también es recurrente en Sófocles, aun cuando Sileno habla solo, siempre que esté el coro presente, ¿sí?, va a hacer permanente referencia a su posibilidad de reintegrarse al cuerpo coral. Eso es una característica muy interesante. Y hay que tomarlo en cuenta porque, como les decía ayer, una de las particularidades de este canto es que es el único que nosotros tenemos en todo el drama satírico que nos ha llegado, donde Sileno hace un canto, ¿sí?, en metros corales, él solo, es decir, sin acompañamiento del coro. Eso ha, por supuesto, hecho pensar en muchas soluciones, ya dijimos ayer, de si en realidad es Sileno solo el que canta. Hay muchas propuestas que dicen que no, que por ejemplo esta primera estrofa está cantada por un semicoro, la segunda por el otro semicoro, ¿sí? No hay un consenso, aunque vale la pena decir que en general los datos lingüísticos permiten hablar, ¿no es cierto?, de que todo un solo canto de Sileno. Sin embargo, hay opiniones encontradas. Esa primera estrofa da paso a una segunda estrofa, ¿no? A una segunda estrofa, donde después que le ha dicho, ¿no es cierto?, vas a venir acá con tu padre y con tu madre a dormir, continúa, ¿sí? Continúa siempre con este esquema, ¿no? Niñito, ¿sí? Y ahora va a hablar del papá. Dice el papá, Parexei Tageloya, ¿sí? Procurará cosas divertidas, te hará divertir, ¿sí? Hará divertir al niñito. Dice, y Trofasano, sus jopos, ahí al don, dice, y procurándole o consiguiéndole, dice, alimento anosus, o sea, fortificante, de modo que él mismo, al crecer en los montes, jalá, con su pezuña, es decir, ya dice, ya pareces un sátiro, ¿no? Ya tenés este cuerpo de carga, Dice, con su pezuña, con la pezuña de su pie exterminador de ciervos, de fo nu
po 2, completamos allí los genitivos, con su pezuña, con la pezuña de su pie de ciervo, que va a ser, dice, cazando fieras sin lanza, aneu doros, dice, parexeis sosai, logrará alimentar a su madre, logrará alimentar a su madre. Y luego dice, tendríamos aquí algún tipo de nexo copulativo faltante, dice, pelasteuseis, ¿sí? Pelateuseis dice, servirás entropos respetuosamente a estos, es decir, a los sátiros, nuevamente lo señala, ¿sí? A estos, al modo de parientes, que destón. Esta segunda estrofa tiene varias cosas interesantes desde el punto de vista lingüístico, porque como ven, aparecen términos, son cada vez más profundamente cotidianos, ¿no? La expresión parexei tagelo, ya, o sea, te procuraré cosas divertidas, te haré divertir, ¿sí? Es fraseología de la vida cotidiana, fraseología de la vida cotidiana. Vení, que yo te voy a contar chistes, te voy a dar cosas divertidas, juguetes divertidos, ¿sí? Y luego pasa en la segunda parte a aspectos un poco más sociales, ya no tan cotidianos, porque le dice que le va a enseñar a cazar, ¿para qué? Para que él logre alimentar a su madre. El término sosai, que vemos allí, lo voy a marcar con otro color para que lo distingamos. El término sosai, alimentar, Ezequiel, citando concretamente este verso, dice, sosai en dictiulcoi, ¿sí? Ofrecer un banquete digno de adultos. Es decir, lo que le está diciendo a Perseo, yo no solamente te voy a dar cosas divertidas, te voy a enseñar cómo tenés que tratar a tu madre, ¿no es cierto? Cómo la tenés que cuidar, proteger, en este caso con la figura de dar un banquete, ¿sí? Cómo la tenés que venerar. Te está enseñando el respeto por los mayores. Los chilenos, ya hemos dicho que, ¿no es cierto?, la educación que brindan a los héroes es tradicional. Ahora, aquí aparece de golpe otra palabra que ya tiene, además de esta idea, ¿no es cierto?, de la geratrofía, del cuidado de los mayores, aparece un término ya más técnico de la familia, que destón. Dice, y servirás de modo respetuoso a estos al modo de parientes, ¿no? Los que destáis no son cualquier tipo de parientes, sino que son aquellos con los cuales, aquellos parientes, sean por filiación, por parentesco sangre o por relación social, con los cuales alguien tiene que tratar, por ejemplo, problemas de división de bienes, ¿sí? Es decir, le va a enseñar normas de convivencia, pero también le va a enseñar normas prácticas, vamos a decir así, legales, no escritas, que son fundamentales para la vida social. Entonces, este cambio de registro del parexei tageloia a cuestiones más socioinstitucionales como el Kedestai o el Sosai Metri, ¿sí?, implican esa variación, esa confusión de aspectos que es muy típica del drama satírico de Esquilo, ¿sí? Sileno, ¿a quién le está hablando con estos últimos tres versos? ¿A Perseo o a Danae? ¿No? Porque le está diciendo a Danae, yo le voy a enseñar a cuidarte, ¿no es cierto? Y le voy a enseñar cómo hay que relacionarse con los parientes. Es decir, que cualquier problema que vos tengas, ¿no es cierto?, Perseo va a estar educado para saber cómo tiene que defender. Además, en general, en estos cantos corales es donde Esquilo cimenta mucho más las relaciones temáticas con la trilogía.
La trilogía a la que pertenece, ya dijimos ayer, que conocemos hipotéticamente 2 títulos, conocemos Dictis Polideutes, no conocemos un tercer título, y luego conocemos este drama satírico. No es que tenemos la pertenencia a esta trilogía. Nosotros, ¿no es cierto?, pensamos que esa es la línea temática. ¿Cuál sería esta línea temática? Rescató a Danae, va en la tragedia, ¿no? Va a la ciudad de Sérifos para ejercer proxenía. Polideutes, hermano de Dictis y rey, vamos a decir así, tiránico de Sérifos, se enamora inmediatamente de la belleza al ver a la bella Danae, y entonces niega la proxenía a Dictis, ¿sí?, y presiona a Danae para casarse. Esa sería, digamos, la trama de ese supuesto Dictis. Luego vendría la trama de Polideutes, cuando ya Perseo ha crecido, ¿sí?, justamente lo que dice aquí, ¿sí?, porque Polideutes tiene que esperar esta mayoría de edad de Perseo para poder finalmente casarse con Danae. Perseo se la niega y entonces se da una disputa, un agón fuerte, y Polideutes le exige a Perseo la cabeza de la Gorgona, ¿sí?, como prueba para que, ¿no es cierto?, muera a manos de la Gorgona y él pueda casarse con Danae. Pero Perseo, no sabemos si en ese Polideutes o en otra obra, un Perseo probablemente, tenemos algunos fragmentos donde Perseo vuelve con la cabeza de la Gorgona y petrifica a todos, incluso a Polideutes, a todos sus enemigos, incluso a Polideutes. De manera que acá el drama satírico está retomando esa idea, pero es bastante interesante ver esto, como si el público ya vio en las 3 tragedias toda esa historia desarrollada, ¿por qué el drama satírico, ¿no es cierto?, volvería a una fase previa? Porque pertenece temáticamente, pero temáticamente no implica que el drama satírico esté asociado en la línea temporal de la trama temática, ¿sí?, sino que se basa en el mismo mito. De manera que esto le permite, recuerden que es el mismo Esquilo el que escribe la trilogía y el que escribe el drama satírico, le permite al mismo poeta, ¿sí?, pensar en la trama continua, pero desde la perspectiva satírica. Es decir, le permite, vamos a decir así, reflexionar sobre los hechos de la trama que él mismo ha desplegado antes, pero de una perspectiva satírica. Esto es fundamental para el efecto que decíamos de la diágesis o la relajación, la distensión satírica, ¿sí? Esto, Massimo Di Marco, otro autor italiano, tiene un artículo muy bueno que se lo puedo ofrecer, Ricardo Palmisano, hablan de un mecanismo de desconexión de las emociones satíricas, ¿sí?, de las emociones trágicas a través del drama satírico. Lo que sostiene es que el Esquilo, al trabajar con tramas argumentales, ¿no es cierto?, continuas, cuando llega el drama satírico, se toma el permiso de tomar cada emoción fuerte que suscitó en las tramas trágicas, o las más importantes, ¿sí?, y reconvertirlas en momentos jocosos. De manera que el público, ¿sí?, llega a la diágesis no porque ve solo un mundo de sátiros idílico, sino porque además el mensaje que se está transmitiendo, el mensaje emotivo, ¿sí?, es diciendo, bueno, el teatro controla emociones y así como produce las más terribles, las desarticula y reconvierte en jocosas. De manera que, ¿sí?, el público sabe que puede entregarse en la tragedia, ¿sí?,
a la conexión emotiva fuerte porque sabe que después va a haber un reaseguro de distensión emotiva, ¿sí? Ese aspecto, en el caso, digamos, en las pocas fuentes que tenemos respecto de ese tipo de mecanismo en la antigüedad, pre-aristotélica, y nos referimos fundamentalmente a algunos pasajes de leyes de Platón, ese mecanismo, ¿sí? Que en realidad nosotros entendemos que Platón está hablando de eso, no lo dice así textualmente, habría sido, digamos, Sófocles quien mejor lo manejaba en términos, ¿no? de Platón. Pero Platón sostiene que Esquilo lo hacía, pero de una manera sumamente pendular, es decir, emociones extremadamente fuertes en la tragedia, extremadamente jocosas en el drama satírico. Mientras que Sófocles, como, ¿no es cierto?, siempre la primera crítica a la tragedia sostiene, Sófocles en esa mesura, en ese control de su obra, ¿sí? También lo haría con esta desactivación de las emociones trágicas en el drama satírico. Ese pequeño canto, antes de pasar a lo que sigue, es analizado de varias maneras. Hay un primer artículo que yo les decía ayer. Sí. Perdón, pensé que me preguntaban algo. Yo les decía ayer que Edward Frenkel tiene un famoso artículo del año 1945 que yo no he podido leer, pero digamos, las permanentes referencias permiten saber de qué habla. Un artículo se llama Nuevos textos, antiguos problemas, ¿sí? Hablando sobre las ediciones, la edición reciente del papiro, fíjense que fue en el 42, el artículo del 45, sostiene que este canto de Sileno, para él canta Sileno, y es más, yo aquí no le puse la persona que canta estos últimos versos, que para mí es el coro. Para Edward Frenkel, ustedes sabrán a quién le creen, por supuesto, para Edward Frenkel es siempre Sileno, pero no, en realidad hay, actualmente hay casi eso sí, una opinión común de que esta última parte del coro, para Edward Frenkel es el Sileno en función de Corifeo, pero sería la voz individual de Sileno. Él define esta sección no estrófica y este par de estrofas, ¿sí?, como la cancioncita más graciosa de toda la literatura griega. Edward Frenkel, ¿sí?, trabaja este texto, lo analiza desde la perspectiva estricta de la figura paternal de Sileno. De allí en adelante, nosotros que somos, ¿no es cierto?, un poco mal pensados, ¿no?, dejamos de ver todo este paternalismo y esto gracioso de Sileno para pasar a hablar de ciertos sentidos un poco secundarios, ¿no?, en el texto que minarían esa posición de Sileno. Pero Frenkel tiene razón, como grandísimo estudioso que es, en muchas cosas, pero tiene razón en algo muy importante. Y es que la métrica habla muy a favor de una cancioncita ligera, como él le dice. El sistema, y ahora sí, vamos a ver un poquito por qué les reproduzco este esquema métrico para entender, ¿no es cierto?, un aspecto central de la performance coral, que es la música. Lo primero que decimos es que son coriambos, ¿sí?, y luego metros eólicos, ferecracios, ¿sí?, un falecio después de dos ferecracios, que es un final de cláusula eólica normalísimo, y luego una secuencia que es bastante poco común en la poesía lírica digamos, de cierta altura, ¿no?, estética. 3 gliconios y 3 ferecracios, ¿sí? Es decir, que tenemos una estructura tripartita, ferecracio-falecio, 3 gliconios, ferecracios, ¿sí?, lo cual se aviene muy bien con la estructura, del contenido, ¿no?, del canto. Ahora bien,
Estas estrofas, este tipo de estrofas, estos cantos ligeros, los metros eólicos en secuencias repetitivas, siempre, digamos, quienes saben de métrica, lo asocian justamente, como dice Frenkel, a cantos ligeros. ¿Qué tipo de cantos ligeros? Para Frenkel es un canto tradicional, ¿sí? Es la adaptación lírica de algún tipo de canto tradicional. Es decir, no tiene la estilización de los cantos corales de la tragedia de Esquilo, que nosotros sabemos son cantos bastante con mucho movimiento métrico, pero con una métrica mucho más densa, mucho más pesada, ¿no es cierto? Ya sabemos que Esquilo se caracteriza por la famosa combinación jambo-crético-dogmio, es decir, movimiento y tensión, ¿no? Un canto de movimiento y tensión, esa es la secuencia, una de las secuencias, pero es la que Esquilo, digamos, esgrime en los momentos más álgidos, en Siete contra Tebas, en Suplicantes. Aquí, esto, dice Frenkel, es por un lado desconcertante, vamos a decir así, en el corpus de Esquilo, pero revela que el género satírico tenía sus propias reglas compositivas en los cantos corales, específicamente en cuanto a la canción en sí. Y entonces ahí surge todo un problema de interpretación ya escénico. Una cancioncita ligera. ¿Significa que Sileno canta y el coro escucha? ¿O como es normal en todo canto coral, alguien canta y el coro danza? La pregunta no es una pregunta menor si nosotros estuviéramos viendo la obra, ¿no es cierto? Porque el coro satírico ya hemos dicho que cuando se mueve de manera brusca. Sus movimientos son desacompasados. Pero esta es una canción ligera, muy armónica, suave. ¿Qué hace el coro? De repente se mueve de manera suave, no hace nada, está quieto. Por supuesto que nosotros, sin tener la performance original, no podemos resolver esa cuestión. Pero también es cierto que no tenemos registro de cantos líricos en el teatro que no sean acompañados por movimiento del coro. De manera que yo voy a presuponer que el coro se mueve. El coro se mueve y voy a también presuponer que el coro intenta moverse de una manera bastante suave, es decir, anormal para él, ¿sí? Intentando acompañar todo este canto seductor de Sileno para Perseo, ¿sí? Lo cual genera un estrépito de risa. Si yo estoy acostumbrado como público a ver que el coro es desacompasado, ¿no es cierto? Brusco, salta, movimientos inesperados permanentemente, y de golpe lo veo meciendo agradablemente su cuerpo. Debería proyectar la cámara y hacerlo. No se preocupen, eso no lo voy a hacer, se salvaron. Pero si uno se imagina, ¿no es cierto?, moviendo su cuerpo al menos de la cintura para arriba, con cierta cadencia, casi simulando una pequeña ola que va y viene, el público se para y dice, ¿pero qué están haciendo estos? Es decir, hasta intentan bailar como no saben. Es decir, hasta en el mínimo detalle, por supuesto, si eso fuera aceptable, ¿no? Hasta en el mínimo detalle uno puede buscar el elemento jocoso. Y el elemento jocoso no significa que el público, digamos, se desparrama a carcajadas. Es una, al ver esto, el público, ¿no es cierto?, se sonríe, diríamos nosotros, ¿no? Y hasta comenta, pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo este coro? Si este coro no baila así, que ahora de golpe pretenden ser, ¿no es cierto?, acompañantes allí de una figura, de un cantante, ¿no? Entonces, Yo tengo dos consultas al respecto, profe. sí,
La primera es si cuando Sileno lo invita a Perseo a ir con los niños, no hay una cuestión de moverse hacia el público. Yo eso estaba pensando en en la representación, me imaginaba estando yo viendo la Muy bien, obra muy y bien. esa es la primera que se me ocurre, ¿no? Sí, Como rompiendo la cuarta bueno, pared. te respondo. El drama satírico, y eso lo sabemos perfectamente y se puede claramente mostrar con los textos, no rompe nunca la ficcionalidad. Es decir, la línea entre escena y público no se rompe nunca. Ha habido en algunos casos intentos de ver la influencia de la parábasis cómica en algunos fragmentos satíricos, pero en fragmentos satíricos de mitad del siglo IV, o sea, de última parte del siglo IV hacia el siglo III. Puede ser que lo haya, puede ser, se discute. En estos textos, no, claramente no, claramente no. Justamente Spaidas Iomen, justamente lo que marca, y Deuro aquí, justamente, ¿no? Lo que marca es que Sileno se está refiriendo, porque es el modo natural en que se refiere a los sátiros como cuerpo coral. Le está diciendo a Perseo que vos podés integrarte a nosotros. Lo cual tu pregunta me da pie para otra cuestión que es muy interesante, que también Frenkel señala, ¿no? Dice, uno de los aspectos de esta captatio benevolentia de Sileno para Perseo, ¿no? Es mostrarle, dice, que también es un unicum en el teatro. Nosotros, por ejemplo, en tragedia no tenemos nunca alguien, un coro que invite a alguien a convertirse en coreuta, ¿sí? Mostrando justamente que existe esa posibilidad. Así como yo, Sileno, soy actor ahora con tu mamá Danae, pero puedo volver a ser coreuta, te invito a vos a transgredir, ¿no es cierto?, esa norma y convertirte en un tertium quid. Por supuesto, eso no se va a dar, pero lo hace explícito. Esto en términos del artículo de Caimio que tiene subido allí, o del análisis de la metateatralidad que, por ejemplo, Isabel de Torrance hace sobre el drama de Eurípides, ¿no es cierto? Estos son aspectos metateatrales estrictamente escénicos. Habría un cierto gesto de acompañamiento diciendo, incluso podés convertirte en coro, no solamente en sátiro, ¿no? No solamente venir a vivir con los sátiros. Bueno, eso es un unicum. Frenkel, que no es cierto que es un genio, se dio cuenta inmediatamente y dijo, esto es una rareza. ¿Sí? O sea, este canto está repleto de datos que nos permiten ver el coro, pero también de estos aspectos que son rarezas por nuestro estado fragmentario, ¿no? O sea, porque no tenemos más evidencias. Y ahora les voy a mostrar algo que también Frenkel señala justamente en este sentido, ¿no? Que atención con decir esta es la única vez, esta es la única vez, de acuerdo a lo que nosotros poseemos, lo que tenemos entre manos. Así que esa no sucede nunca. La ruptura de la verosimilitud no sucede nunca, ¿eh? Gracias. Y la otra pregunta es si, teniendo en cuenta esto de transformar el drama en risa, Esquilo presumía el conocimiento de sus obras dramáticas o de las obras dramáticas de otros autores, digamos. Eh, Como una a ver, intertextualidad en el espectador. entiendo perfectamente. La pregunta es dificilísima. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho del teatro previo a Esquilo. Eh, pero sí sabemos, por ejemplo, que el primer verso de Persas de Esquilo, ¿no es cierto? El primer verso de Persas de Esquilo es una imitación solo con el cambio de un término del primer verso de la toma de Mileto de Frínico. Es decir, ahí Esquilo está, digamos, como pagando la deuda con Frínico, ¿no? Está tomando el mismo argumento histórico de guerras, del contexto de guerras médicas, ¿no?
y hace referencia explícita a una obra que después va a estar imitada, que aparentemente, ¿no es cierto?, Esquilo valoró mucho estéticamente, pero que fue condenada por Atenas a pagar una multa por el exceso justamente por el exceso emotivo en el que cayó Frínico. Es decir, la relación, entre comillas, intertextual entre autores de teatro se conoce, sí. Eurípides respecto de Esquilo, bueno, ahí ya tenés muchísimo. Ahí ya directamente hay reformulaciones, pensá, por ejemplo, en Suplicantes de Esquilo, respecto de 7 contra Tebas. Bueno, ahí ya tenés directamente toda una reformulación de una escena completa famosa, ¿no? Ahora, en esto de reconvertir el drama en risa, en realidad no hace falta pensar en otros autores. La relación es interna en la tetralogía. Es decir, el autor acaba de terminar 3 tragedias. El mismo coro que antes representó jóvenes, ancianos, esclavas, soldados, lo que fuera, ahora son sátiros, ¿sí? Es acto seguido. ¿Sí? Son las 3 tragedias del poeta e inmediatamente su propio drama satírico. Por lo tanto, no hace falta pensar fuera de esa trilogía, porque acaba de terminar la trilogía. Entonces Esquilo está trabajando sobre, ¿no es cierto?, lo que él mismo ha presentado como tragedia. Entonces, más que hablar de algo intertextual, en la propia representación, digamos, de las obras sería. Exactamente. De hecho, con nuestra única trilogía que nos ha llegado de la antigüedad, que es Orestía de Esquilo, tenemos algunos fragmentos del Proteo, por ejemplo, mucha crítica, sobre todo en los años 90, en vez de hablar de Orestía o de trilogía o de las 3 obras, Agamemnón, Coéforo, Euménides, hablaba directamente decía, no hay que parcelarlo en nombres, decía, es una obra continua, ¿sí? Es la Orestía, ¿sí? Que tiene como 3 grandes actos. Agamemnón, porque la unidad temática es tan constante, temporal, espacial, de personajes, la trama narrativa, la historia, digamos, es tan continua, que es imposible pensar en 3 obras independientes. Fue todo una lectura a la que, por ejemplo, para mi asombro, Simón Goldie la adhirió, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero Simón Goldie la adhirió, y si adhirió digamos, un estudioso de esa capacidad, de esa calidad, yo no puedo no atender al argumento. Pero para que piense, digamos, qué implica una trilogía de argumento continuo. No es solamente referirse al mismo mito. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, estábamos con esta secuencia métrica eólica, que Frenkel dice es una secuencia eólica liviana. Repetido en drama no lo tenemos en tragedia, perdón, no en drama. En tragedia no lo tenemos. Si se acuerdan un poquito, entonces, Ferecracio, Falecio, Gliconio, Ferecracio, bases eólicas, ¿sí? Repetidas, divididos en 3 partes. Yo les quiero mostrar un texto, aquí si ven, de Ranas de Aristófanes, de Ranas de Aristófanes, son los versos 1251 a 1260 en la edición de Bellet. Ni siquiera lo vamos a traducir, no vamos a fijar en esto. Gliconio, Ferecracio, ¿sí? Primera sección, hasta allí, base eólica. Gliconio, Ferecracio, segunda sección. Gliconio, triple Ferecracio para terminar. La similitud con la estructura que hemos visto en Esquilo es increíble, ¿sí? Es decir, son las mismas bases eólicas en, digamos, en un movimiento de 3 secuencias con un final de 3 ferecracios. Y es interesante ver en qué momento de la obra esto aparece, más que lo que dice.
Estamos en el momento, ustedes saben, ¿no es cierto? Ran Aristófanes, Dioniso con Eurípides y Esquilo, ambos sacándose chispas allí en la crítica literaria, en la crítica al arte, al arte poético, escénico de cada uno, ¿sí? Y este es el momento, con esto inicia exactamente el momento en que se va a empezar a hacer la crítica de Esquilo a la llamada nueva música de Eurípides, ¿sí? Entonces, estoy buscando mientras tanto para leerles un poquito, ¿sí? Eurípides tiene una larga tirada de unos 60 versos, prácticamente 50 versos, en donde va dando siempre los primeros versos de sus obras, ¿no? Y Esquilo tiene allí un latiguillo que dice a cada inicio de Eurípides, donde Eurípides dice así se debe comenzar una tragedia, ¿no? Entonces, después de cada dos versos que Eurípides lee, Esquilo dice, perdí un lecito, o sea, se le escapó algo, se le escapó algo. Eurípides está haciendo alarde de cómo en la nueva música, ¿sí? Con nuevas composiciones, con nuevos esquemas musicales que veríamos reflejados en nuevos esquemas métricos, también, ¿no es cierto? Ahora la tragedia es mejor. Y Esquilo está criticando precisamente eso. Entonces, Eurípides, Dioniso le dice, ¿no? Bueno, pero basta de citar todas tus tragedias, dice. Considera ahora la lírica de por los dioses. O sea, bueno, ahora, a ver, hablando de la lírica de Esquilo, porque bueno, está diciendo cómo debe ser lo nuevo, pero, a ver, critica a la lírica de Esquilo, ¿no? Y entonces Esquilo dice, puedo demostrar que es un mal poeta lírico porque compone siempre lo mismo. Y entonces el coro, ¿no? Como tomando un libreto que le da Esquilo, Eurípides para demostrar, canta esto, ¿sí? De manera que lo que nosotros tenemos aquí aparentemente como un único, bases eólicas, ¿sí? Con tres ferecrayos finales, Aristófanes, en boca de Eurípides, nos dice que siempre lo mismo. Es decir, que aparentemente este tipo de estructura en Esquilo serían bastante más regulares de lo que nosotros podemos pensar. Interesante, y por eso también cuando uno prepara estos cursos siempre termina siendo el más beneficiado, ¿no es cierto? Ahora me tengo que poner a ver puntualmente si en este pasaje y eso lo podemos hacer todo, por supuesto, y ojalá alguno pueda llegar a alguna conclusión, si en este pasaje de Rana Aristófanes no se está refiriendo a siempre lo mismo, a el carácter repetitivo de la métrica en el drama satírico, lo cual no sería extraño porque ya en tiempos de Eurípides, ya Esquilo era el protos del drama satírico. Es decir, no sería raro encontrar dentro de la crítica euripidea, ¿no es cierto?, intentar minar la fama esquilea del satirógrafo. Entonces, muy, muy interesante, ¿no? Esto que señala Frenkel acerca de esta estructura. Por otra parte, en el 2015, una autora, una filóloga griega muy joven, Vasiliki Kosulini, que tiene una serie de estudios muy, muy interesantes sobre canciones populares femeninas en la literatura griega. Va desde Homero hasta Menandro, ¿sí? Intentando ver cómo en las obras hay insertos, pequeños cantos que serían cantos populares típicos de mujeres. Y entonces ella analiza este canto de Sileno diciendo que acá Sileno, ¿no es cierto?, está imitando
no a una madre, sino está imitando a una abuela. Tiene bastantes argumentos, porque una parte del fragmento que yo no les presenté, Sileno, ¿no es cierto?, cuando intenta convencer a Dánae, le dice: Dánae, yo te voy a proteger como las ancianas suelen proteger como una abuelita venerable que protege a las doncellas, ¿no? Entonces, Sileno se ha presentado de esa manera, se ha autodefinido de esa manera, ¿no?, como una abuelita venerable. Y entonces Pusulini dice que el canto tiene todos los elementos que en los cantos populares de mujeres griegas, ¿sí?, para hacer dormir al niño, ¿no? Ella habla de un lullaby, de una canción de cuna. Y dice: esta es una canción de cuna. Y el ritmo de esta estrofa y antístrofa, tan suave, ligero, y que uno puede imaginar de alguna manera cierto vaivén suave, sería para acunar al niño. Para acunar al niño. Este es un artículo de 2015, publicado en la revista Eufrosine, que es, paradójicamente, son de esos artículos que todo el mundo dice sobre esto como canción de cuna, ver tal artículo, uno lo ve citado, pero sin expresar una adhesión a la... ¿Podrías escribir luego los datos? No solamente lo puedo escribir, se lo puedo mandar porque la autora me lo pasó al artículo en PDF. Así que se los puedo pasar al artículo. Lo puedo subir a la carpeta. Yo hay cosas que no subo porque yo no sé si son de interés y llenar una carpeta de cosas, buenísimo, Pira, sí, yo te lo paso. Llenar carpetas con cosas a veces es no sé, no es de lo más atractivo siempre. Entonces, como les decía, si Cusulini tiene razón, y esto es una pequeña canción de cuna, y Sileno está en este momento actuando ¿no es cierto?, diciendo ser una abuelita venerable que va a cunar al niño, claramente hay un cambio muy brusco de lo que ha sido 10, 12 versos antes, que ha sido el pretendido próxenos, ¿sí? Y va a ser también contrastante de manera muy evidente con lo que vamos a ver a continuación. Terminado este canto de Sileno, ¿sí?, y ya sabemos que Frenkel, por ejemplo, opina que todo el canto de Sileno, de hecho, la edición de Rath no divide aquí interlocutores, ¿sí?, pero las opiniones de Cantarella en adelante, hay buenos argumentos para suponer que esto sería el coro, sobre todo por el tipo de movimiento y por algo que ya lo vamos a decir. El cambio de metros eólicos a anapestos, perdón, que tache en vez de subrayar, a anapestos, ¿sí?, implica un movimiento, o sea, termina el canto coral en sí mismo y comienza lo que sería el éxodo de salida de la orquesta del coro. El metro anapéstico, el metro de marcha del coro. De manera que métricamente sería muy plausible pensar que este coro se va moviendo. Y entonces tenemos aquí esta primera expresión, después viene un himeneo, parece, ¿no? Bueno, ahora justamente vamos a ver, Pilar, justamente eso, ¿no? Como esto que parece ser un canto de salida, en realidad tiene toda la estructura, pero no lo es. Y entonces ahí vamos a ver la cuestión, ¿no es cierto?, del himeneo. Comienza este canto con esta aleia filoi. Ese alá que está allí restituido, siempre lo vamos a tomar con alguna cautela porque es, digamos, una restitución que, si bien es una restitución muy aceptada, porque el nexo entre digamos, de inicio, de cambio o sea, de nexo de canto a
anapestos de salida es muy común, ¿no? En tragedia es permanente, aleia, nos permite, digamos, tomarlo con cierta tranquilidad, ¿eh? Al punto que, por ejemplo, Dettori dice, esta interjección es sustancialmente dramática, transversal entre tragedia, drama satírico y sobre todo en comedia, ¿no? Entonces es muy natural, es natural aceptarlo. De manera que aceptándolo, nosotros podemos, y le leo lo que Dettori comenta respecto a este pasaje en un artículo. Dice, la expresión indica un pasaje, un cambio de un escenario a otro, dice. Generalmente es un paso de consideraciones, vamos a decir así, teóricas a hechos, introducido por la valencia adversativa de Alá, ¿sí? Que da inicio a una exhortación a la acción. Dice, aquí se trata de el coro que quiere dar fundamento efectivo, ¿sí? a lo que Sileno ha delineado en su canto. Si Sileno ha delineado algo en su canto, yo estoy muy de acuerdo con ese análisis, ha delineado algo en su canto y ahora el coro dice alaei, alaei filoi. Pero ea, hermanos, amigos, ¿sí? Queridos, el coro, ¿sí? Que ha estado en ese supuesto vaivén, suave, ¿no es cierto? Rompe de golpe, ¿no? Con esa tranquilidad y viene entonces este impulso. Dice, pero amigos, Steichomen, cuando está usado, digamos, en metros anapésticos y sobre todo en momentos en que el coro se decide hacer una acción, no significa simplemente vamos a hacer tal cosa, sino que el verbo Steichomen lo que significa es ir a pensar cómo se van a hacer las cosas. Dice entonces, vamos a pensar cómo. Y el cambio es fundamental, ¿no? Porque dice, Hormainomen, movámonos en orden, ¿no? ¿Sí? Dice, movámonos en orden, pensando, ¿sí? Copos, gamón, o sea, acerca del matrimonio. Y aquí viene lo que Pilar decía, ¿no? O sea, ahora nos vamos a poner a pensar en el matrimonio, ¿no? Y uno dice, pero bueno, o sea, el coro paso del efecto de lo planteado teóricamente a la acción y es el matrimonio. ¿Y dónde está el matrimonio acá antes? ¿No? Porque uno dice, el canto era para Perseo, entonces uno dice, bueno, porque es la intención de Sileno, es la intención de Sileno, ¿no? Ganarse a Perseo para lograr el amor de Danae. Y antes, ¿no es cierto?, en la proxenía ha dicho que le conviene a Danae casarse con él, ¿no es cierto?, porque si no se casa, la va a violentar, ¿no?, a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces le conviene llegar, digamos, a un acuerdo, vamos a decir así, entre comillas. Pero lo cierto es que acá la respuesta es inmediata al canto del coro. Y entonces, si por un lado el coro está interpretando las intenciones de Sileno, o sea, haciendo evidente lo que se trasluce en este canto, ¿sí? Bueno, el canto debería tener alguna señal de que hay una intención de matrimonio. Por ejemplo, acá, en Coimese Simmetri. No vamos a ahondar mucho, ¿no es cierto?, en esto de acostarse como tercero con tu padre y tu madre, el verbo koimao, ¿sí?, que no siempre tiene connotaciones sexuales, claramente no siempre lo tiene, pero en comedia es normal verlo así. De manera que puede ser, ¿no es cierto?, que el coro esté apuntando específicamente, ¿no es cierto?, a esto, ¿no? A que Sileno
lo que busca es eso, llegar, ¿no es cierto?, al encuentro sexual con la joven Danae. Y entonces dice, pero bueno, vamos, amigos, movámonos en orden. Dice, pensando en el matrimonio. Dice, porque la ocasión muda final, culminante, el kairos anaudos, la ocasión final teleos, ¿sí? Culminante, dice, tada epainei, incita a ello. Dice, caitende, y ahora vamos a lo que decía Pilar, dice, ideo, caitende es sononinfen, ede, kai ede, y ya, ahora, en este momento, ¿sí? Veo a la joven novia, ten ninfen, muy deseosa, ¿sí? Muy deseosa, pani bulomene, muy deseosa, ¿de qué? Coresasai, de satisfacerse completamente, Hades, desde Geméteras Filótetos, de nuestro amor. Filótetos es un término para satisfacción sexual, ¿no es cierto? Un término metafórico, muy usado en el drama satírico y usadísimo en comedia. Y dice, y nada hay de admirable, Caifán Maudén, dice, y nada hay de admirable, ¿no? Era mucho el tiempo que pasó en la nave marina, recuerden que Danae navegó durante un año en el arca bajo el mar, dice, y nada hay de admirable, pues es mucho el tiempo que pasó en la nave marina sin un varón, ¿no? Que era sin un esposo, sin un varón, ¿eh? Entonces tiene deseos, ¿no? Y dice, Nindun, entonces ahora, dice, mirando, viendo nuestra heaven, ¿no? Nuestra virilidad, nuestra juventud, ¿sí? Y aquí viene ya toda una parte bastante mutilada y un verso faltante, pero podemos traducirlo de una cierta manera. Dice, resplandece de belleza, suponemos un pensando, que esposo con las luminosas gracias de Afrodita, y ahí se nos corta el texto, suponemos con qué esposo, ¿no es cierto?, contraerá matrimonio. Entonces viene este canto de Himeneo, que es acompañado por anapestos, es decir, el coro apenas, o sea, cuando comienza a decir eso, empieza un movimiento. Empieza un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Un movimiento que no va a tener, no va a tener solución de salida de la orquesta. Estos escenas de falsa salida del coro, que son comunes en la comedia, ¿sí? En el drama satírico, aparentemente, por este ejemplo, también eran un recurso usado. Y eso es importante para también entender la coralidad. En el drama satírico, una vez que el coro ingresó a la escena, no lo abandona jamás. O sea, el coro queda en la orquesta, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque en el drama satírico de Esquilo, el coro no es solamente el elemento dionisíaco, religioso o el elemento dionisíaco constante que nos recuerda que es una festividad de Dioniso, sino que el coro es en realidad el que pone los puntos acerca de hacia dónde va la trama. Y esto es absolutamente fundamental para entender la coralidad del drama satírico de Esquilo. Porque si nosotros pensamos en la estructura de la trama del drama satírico, es, al igual que la tragedia, en este caso, un mito, ¿sí? El recorte de un mito, que es Danae, Perseo, ¿sí? Dictis y Polideutes. Es decir, es un mito importante. Perseo no es un personaje menor para la mitología griega y para la cultura griega. Es un personaje mayor, ¿sí? De manera que el mito con el cual está trabajando Esquilo es un mito importante.
¿Y cómo funciona esto? Decíamos ayer. Se da una situación e irrumpe el coro. En este caso, irrumpe para prestar ayuda para lograr sacar el arca. Una vez que irrumpió con cualquier excusa, ¿no es cierto? No solamente no abandona la orquesta formalmente, ¿sí? Y de cuerpo, sino que comienza a presionar sobre la trama narrativa. En ningún momento nosotros, en la trama narrativa del mito, contado por Ferez y de Ciro, contado por, después mucho más tarde, como lo tenemos por Apolodoro y en el epítome del pseudo Apolodoro, en ningún momento nosotros tenemos que Dánae sea pretendida por nadie más que Dictis, por nadie más que Polideutes. De hecho, en todas las versiones del mito, Dictis, ¿sí? Es siempre el héroe bueno que no tiene ninguna intención con Danae más que protegerla especialmente de su hermano, ¿no es cierto?, que sí quiere desposarla. De manera que acá el coro está apurando el mito, está apurando la trama, ¿sí?, hacia una solución que el mito evitaba. Y está poniendo a Sileno en posición de Polideutes. ¿Sí? Así como en el mito, Polideutes, el que insiste en casarse con ella, está diciéndole a Sileno, bueno, vamos a pensar en el matrimonio, Dánae nos desea al vernos aquí, al ver nuestra virilidad, ¿no es cierto? Y entonces vamos, apuremos la cosa, hagamos concretemos el gamos y ya solucionemos esto. ¿Sí? Se está intentando darle un final, además con una actitud de salida del coro, de éxodo, o sea, de terminar la representación, a una trama mítica que va completamente por otro lado. Y al mismo tiempo está estableciendo una relación de personaje entre Polideutes en las obras trágicas, como héroe, como, digamos, actante oponente, o sea, como protagonista, digamos, oponente, ¿sí?, a la figura de Sileno, que sería, en este caso, ¿no es cierto?, el nuevo Polideutes que acecha a Dánae. Eso le ha llevado a pensar recientemente a Patrick O'Sullivan, gran estudioso del drama satírico, que en esta cancioncita, en esta especie de canción de cuna, hay varios elementos más que uno debe estudiar desde la perspectiva de la producción de la emoción del Phobos. Es decir, cómo imágenes, cómo hay que ver un poco el entramado. No lo voy a hacer acá porque quiero pasar a otros textos. Cómo en el entramado de esta canción hay algunos puntos que permiten ver cómo se puede generar Phobos a partir de la imagen más idílica y benevolente de una abuelita venerable. Bueno, si les parece, dejamos tranquilo a los rastreadores, a los arrastradores de redes y pasamos a otro aspecto de la coralidad de Esquilo en otra obra, en Theoroi e Ismiastai. ¿Les parece? Yo Sí. espero. ¿Sí? Sí, sí. Pregunto nomás porque para saber si está bien la conexión, se escucha, todo perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces. La obra. Lo primero que tenemos que ver, doble título. Doble título. Theoroi e Ismiastai. Los títulos de estos dramas satíricos no siempre son seguros. Por ejemplo, en el caso anterior, la opinión común es arrastradores de redes, ¿no? Dictis ulcos, arrastradores de redes. Pero, por ejemplo, Esiquio transmite doblemente el título diciendo dicti urgos, es decir, los trenzadores de redes. Ahora, en este caso, este doble título, como después vamos a ver si tenemos tiempo, el Prometeo, si es Pircaius, es decir, encendedor del fuego, o Pírforos, portador del fuego.
Los títulos de estas obras, ¿sí? Siempre van acompañados de el sustantivo satiroi, que es en verdad, digamos, el título que la tetralogía, que en el cuerpo de la tetralogía tiene, ¿no? Yo digo, Agamemnón, Coéforas, Euménides, Satiroi, y sé que se llama, y que sé que su tema es el Proteo. Es interesante eso también, porque se llama a esta obra, aún en las tetralogías, solo con, digamos, aludiendo al componente del coro. Nosotros nos llamamos Agamemnón, ancianos de Argos, bueno, pero tenemos Coéforas. Ahí está, ¿ven? Por ejemplo, Coéforas o Euménides, ¿sí? O sea, con el componente del coro, ¿sí? Muy bien. Theoroi Mestai. El doble título obedece a que claramente esta obra, a pesar de lo poco que tenemos, ¿sí? A pesar de lo poco que tenemos, podemos ver que tenía dos acciones corales, ¿sí? Bien definidas. Theoroi son los emisarios y los embajadores, los enviados en representación de una comunidad a, en este caso, los juegos ísmicos, porque la escena se desarrolla al frente del templo de Poseidón. Perdón que veo una pregunta en el chat, no se preguntar una marca, el papiro, el fragmento que nos permite, que esa numeración de verso exacta, la que estamos viendo acá, esta de 1 a 22, no, en este caso no. Es el verso 1 a 22 del papiro que tenemos, de la columna 1 del papiro, ¿sí? Del fragmento 78A. No, en este caso no. En el anterior sí teníamos la Z mayúscula del verso 800. No, por la Z. A ver si lo puedo escribir aquí. Déjame. Claro, la Z, perdón. Ahí, exactamente. De 800. Que era una bien, marca. perfecto. Claro, porque yo no estudio papirología, entonces no tenía idea de cuál era la marca que se hace en papiro. Que era... Claro, es una Z que aparece, que es el verso 800, claro. Y eso nos da una información. No, en este caso no, Malena, ¿eh? En este caso no. Es la numeración de la edición del papiro. Claro, es la edición del papiro. Claro, son los versos de la columna del papiro. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien. Entonces había dos acciones. Theoroi, embajada. ¿Qué sería la embajada? Bueno, el coro de sátiros, ¿sí? Se ha enojado con su amo Dionisio, quiere escaparse, porque Dionisio le ofrece el Tiasos, pero dice en algún punto, en alguna palabrita suelta, ¿no? Que es un déspota, ¿no? Es un opresor. Dionisio los tiene a los sátiros casi como esclavos. Y a pesar de que a ellos les gusta, están en el Tiasos, bueno, quieren su libertad. O sea, el tema de la libertad del coro está siempre presente, digamos, como tema tipificado. Ese sería un aspecto. Entonces ellos irían hacia el templo de Poseidón, que está antes del estadio ísmico, ¿sí? El lugar donde se hacen las disputas atléticas, con el mote de venimos como embajadores de tal ciudad, ¿sí? Y con ese argumento entrarían. Un argumento falso, pero irían diciendo ser embajadores. Pero cuando llegan allí, ¿sí? Lo primero que hacen es transitar, ¿no es cierto?, el camino hacia el estadio. Tiene primero el templo de Poseidón, que tiene todas unas estatuas monumentales de dioses adelante, los talleres donde los artesanos venden, ¿no es cierto?, vamos a decir así, como si fueran un souvenir, pero también hay talleres donde se reparan determinadas cosas que necesitan los atletas, es decir, hay toda una economía de los juegos allí alrededor. Los sátiros irían pasando por eso y pasan también por los lugares donde están los atletas, ¿sí? Por las palestras donde están
entrenando, cambiándose, y al ver eso, ¿no es cierto? Ellos dicen, yo quiero ser también esto. Entonces son ismiastai, es decir, competidores en los juegos ídmicos. Entonces tiene este doble título porque el coro llega escapando de Dioniso con, ¿no es cierto? Se auto adjudica ese título de embajadores de para poder ingresar a este espectáculo y termina siendo atleta. Ahora, digamos, ¿por qué pretenderían ir allí como embajadores, ¿no? ¿Por qué ir a los Juegos Ídmicos? Porque esta no es un drama satírico argumento mítico, ¿eh? Tampoco es parte de la vida de Dionisio, ¿sí? Si bien aquí Dionisio aparece, ¿no? En persona, es el protagonista, es Dionisio que viene a buscarlo y los convence para que vuelvan al Tíasos felices, ¿sí? Pero ¿por qué ellos habrían elegido ir a los Juegos Ídmicos? Hay algunas partes de los fragmentos papiracios que hablan que entre esta sumisión que tienen ellos en el Tíasos de Dionisio, ¿no es cierto? Dionisio aparentemente les impide forzar a las ninfas. Entonces, en su apetito sexual y en su enojo, ellos escapan y van a los Juegos Ídmicos en Corinto, donde es famosa en toda la antigüedad, desde las primeras Olimpiadas, ¿no es cierto?, la prostitución. Entonces ellos irían a buscar allí satisfacción sexual. Y después, en vez de ir a buscar eso, cuando llegan, ven el mundo de los atletas y se ilusionan con ser atletas. Vamos a ver, entonces, eso, digamos, de ese doble aspecto de la trama, ¿sí? Dependen, ¿no?, que la antigüedad nos haya transmitido estos dos títulos. ¿Qué tenemos aquí? Si bien, como nos decía recién Malena, no es el inicio de la obra, no estamos muy lejos. Es decir, apenas ha pasado el prólogo, ¿sí? Quizás donde Sileno justificaría por qué llegan allí, diría que se escapó de su señor, etcétera, etcétera. Y llegan están en el camino, en la vía que va hacia el templo de Poseidón, no han llegado todavía, están un poco antes transitando ese camino. La edición que yo les traigo aquí es la edición que en el artículo de la revista ZPE del 2016, yo les dejé en la carpeta, es una nueva edición crítica del papiro que hace Mauricio Sonnino. ¿Por qué les traigo esto en vez de la RAT? Porque las soluciones son francamente mejores en algunos puntos, sobre todo aquí. Sobre todo aquí. Ustedes después leerán la argumentación, excede el curso, esa argumentación más filológica. Pero realmente es buena. Ahora, luego tiene dos soluciones que son más complejas. Hod que vemos ahí, él sostiene que en todo este pasaje habla Sileno, ¿sí?, que lo vemos aquí, con un caminante, con un jodóiporos, con un caminante. Es decir, alguien que como ellos está yendo a ver los Juegos Olímpicos, ¿sí? Los Juegos, perdón, ídmicos. Es el año, perdón. Con los Juegos ídmicos, ¿no? En Corinto. Y entonces van caminando en paralelo, ¿sí? Y este jodóiporos seguramente que va regularmente a ver los Juegos ídmicos, conoce por dónde se debe ir, qué se debe hacer, y los sátiros no. Los sátiros, ¿no es cierto?, ya sabemos que vienen de esta precivilización, por lo tanto, todo este mundo organizado, ¿no?, este mundo institucionalizado, les es extraño. Y entonces, aquí les pregunta, ¿no es cierto?, los sátiros se encontrarían con este buen hombre y le preguntarían, ¿no? ¿Cómo llego a tal o cual lugar? No sabemos si le preguntan por el templo,
por el estadio, o, ¿no es cierto?, como Slender, en un artículo muy interesante del año 2000, sostiene, le preguntaría de algún modo elusivo dónde están las prostitutas. Y entonces este caminante le dice, Jorontes, dice, cuando veas estatuas de una belleza, Ucata Anthropus Calas, de una belleza. Entré, ingresé, más tarde podría comprar. La carpeta está en el link, yo les dejé un link del Drive. Ahora les vuelvo a copiar, que les copié ayer la dirección del Drive. Yo se las vuelvo a copiar ahora antes de terminar, ¿sí? Dice entonces, cuando veas estatuas de una belleza más allá de lo humano, ¿sí? Es decir, las estatuas del templo de Posidón, ¿sí? Que no es solo Kata Anthropus Calas, es belleza en cuanto estéticamente, cuanto también en tamaño, ¿sí? Una belleza más allá de lo humano, son estatuas monumentales, o sea, se van a ver de lejos, esa es la idea. Luego, en cuanto cumplas el ritual, todo será piadoso de tu parte. Y le dice Sileno, e carta o feilo donde soy, te agradezco estas noticias. Profrongarei, eres benevolente, dice. Entonces, aquí viene la otra cuestión muy discutida de la edición de Sonnino. Para Sonnino es siempre Sileno el que habla, mientras que el texto tiene muchos parágrafos, es decir, líneas, como si yo aquí en el texto pusiera, a ver si lo puedo hacer, por ejemplo, aquí concretamente hay una pequeña marca, no, bueno, mi recta es demasiado curva, es una pequeña recta, así, pequeñas líneas, ¿sí? Aquí también, una pequeña línea que se ve en el papiro, que Sonnino entiende no como marcas de cambio de persona, o sea, parágrafos de personas elocuentes, sino de modulación rítmica del trímetro, que también eso en los papiros está, es muy común, o sea, no es que lo dice porque sí, pero vamos a ver algún argumento que, por ejemplo, quienes se oponen a la distribución de hablantes de Sonnino sostienen. Entonces, Sileno le dice, ¿no? Te agradezco estas noticias, eres benevolente. Y de golpe dice, acue de paz, siga. Dice, silencio, silencio completo, escuchad. ¿No? Deis ese deimatos. Necesitamos algo temible, necesitan, le dice en realidad, ¿no? Necesitáis. Pero la traducción así peninsular de necesitáis, en este caso está bien, porque el drama satírico mantiene el registro de la tragedia para los personajes de altura trágica. No así tanto para el coro, pero cuando Sileno, ¿sí?, está en posición de dialogante con el coro para indicarles, para fustigarlos, para increparlos por algo a sus propios hijos, siempre su vocabulario tiende a ser, su lexis tiende a ser más trágica. Es decir, con la lexis, él también, no solo con la posición en la escena, ¿no es cierto?, asume un rol de personaje, ¿no? Entonces dice, necesitáis algo temible. Si les pidió silencio, y hay un parágrafo hoy, quienes se oponen a esta distribución dicen, no, Sonnino se equivoca. En realidad lo que sigue lo dice el coro, que justamente no hace silencio. Justamente no hace silencio. O sea, Sileno cree que puede controlarlo y el coro, en su habitual desorden, sigue hablando, ¿no? Que sería como una especie de gaffe allí en la escena. Supongamos que Sonnino tiene razón y sigamos. Dice,
considera si esto de aquí no es similar a mi aspecto, no es más similar a mi aspecto que una imitación de Dédalo. Y entonces ven algo, que son los famosos objetos misteriosos de la escena de Feoroi e Iniastai. Y dice que es algo homoion, ¿no? O sea, sumamente... perdón, me queda la otra indicación. Vamos a borrar esto. Homoion, o sea, es muy similar según parece, ¿no? Si te parece, muy similar. Como una imitación de Dédalo, una frase proverbial. Esto no significa que sea una estatua de una belleza, no, una expresión proverbial. ¿Sí? Pero que apunta justamente a mímema, es decir, es algo que realmente se le parece a quien habla, sea Sileno, sean los sátiros. Entonces aquí se ha supuesto muchas cosas. En el artículo de Sonnino tienen una tabla donde aparecen las diferentes posiciones de que el papiro fue editado acerca de qué podría ser. Algunos piensan en unos pinaques, otros unas ofrendas votivas, otros piensan en unas máscaras satíricas, ¿sí? Unas máscaras satíricas que estarían allí, que los participantes en los juegos habrían clavado, ¿no es cierto?, como ofrendas votivas pidiendo el éxito en las competiciones, en las cercanías del templo, como solía hacerse. Para Sonnino eso no es así, sino que hay que relacionarlo, y esto a mí me parece que tiene mucha razón, hay que relacionarlo con esto, ¿no? Con necesitas algo no propiciatorio, sino algo que cause temor. ¿Por qué? Porque lo que Sileno está mostrando es que ellos han escapado. Lo que pasa es que al no tener el prólogo, no lo sabemos, pero seguramente habló de haberse escapado y saben que Dionisio los está buscando. Entonces hay que poner algo que ahuyente del camino correcto a Dionisio. Sonnino piensa en un Bascanion. Un Bascanion es una pequeña figura de terracota generalmente, ¿sí?, que vemos representada en algunas vasijas, que tiene muchas similitudes con los sátiros, ¿sí? Tiene forma antropomórfica, pero pequeño, pero la cabeza tiene orejas en punta y nariz chata, igual que la máscara de un sátiro. Luego un pequeño cuerpo y un falo absolutamente priapeo, desproporcionado. Y eso se colocaba justamente en los talleres de herrería y carpintería, ¿sí?, para ahuyentar las desgracias. Sonnino dice que, como arqueológicamente sabemos, estos talleres, y además en la Grecia antigua se sabía que estos talleres rodeaban el templo de Posidón en Corinto, ¿sí?, antes del estadio, este camino por el que iban, estaban con esos talleres que tenían en los dinteles estos bascanión para alejar la mala suerte. Y estos bascanión eran una figura que producía temor, terror, ¿sí? Esa es la idea. No alejan la mala suerte a modo solo de talismán, sino su figura implica terror. De manera que el hecho de que tengan el falo y la cara con oreja puntiaguda y nariz chata podría ya justificar la expresión todaidalu mimema, es decir, algo similar a mí. Y entonces se detienen a mirar eso, ¿no? Entre tanto, el caminante sigue caminando al lado de ellos. Es decir, le han preguntado, ¿cómo llegamos a tal lado? Dice, mirá, cuando veas el templo, qué sé yo, eres muy bueno. Y de repente ven estos objetos, cual sea, y se desentienden del caminante. Dice, pero mira esto. Dice, esto es igual a mí. E incluso continúan, ¿no? Continúan diciendo, solo, dice Fones Daimonon, solo necesita hablar.
Sí, está perfecto, ¿no? Es el arte de Dédalo, ¿no? La mímesis completa. Y otro dice, mira, se mueve, sí, se mueve de verdad, ¿no? Jora sí, Jorey se mueve, Jorey mala se mueve de verdad, ¿no? Bien lo puede decir Sileno, a mí me parece que mi amigo Sonnino aquí se equivoca, que estos son los sátiros, pero no importa, ¿sí? Se mueve de verdad. Lo cierto es que la asociación de una figura de Dédalo al movimiento ya implica todo un juicio estético acerca de la creación de la escultura. Porque de la frase proverbial, un mímema de Dédalo, es una imitación de Dédalo, a la proverbial capacidad de Dédalo de mímesis naturales perfectas al punto que parecían moverse, ya hay todo un juicio de valor acerca de una pequeña estatua o de un pequeño objeto que puesto allí clavado como un pinax, ¿sí? No tiene justamente ninguna condición de extrema belleza o extrema factura estética. Es decir, que el coro realiza hipervalora lo que está viendo y da este juicio estético, se parece mover. Entonces, el caminante que está allí acompañándolo, ¿sí? Dice Sonnino en el texto, raseñato, o sea, haciendo una expresión, ¿no? Como diciendo, pero mirá lo que dicen estos, ¿no? Puf, al tener que escuchar semejante pavada, aprovecha la ocasión y dice, me voy a llevar en honor al Dios estas ofrendas votivas, plegaria bellamente modelada. Y se va, dice, insoportable, ¿no es cierto?, lo que los sátiros hacen. Pero los sátiros, falta aproximadamente 15 minutos para eso. Uy, sí, tenés razón. Gracias, Bruno. Te juro que cierro con esto y estamos. Pero los sátiros continúan en esta especie de ensimismamiento, no le llevan el apunte a que se vaya y Sileno sigue hablando como si el caminante no hubiera dicho nada. Dicen, haría pensar a mi propia madre, viéndolo pues claramente, iría y lo saludaría, creyendo que soy yo, su hijo, creyendo que soy yo, su hijo, ¿no? Viéndolo claramente. Dice, pensaría, ¿no? Pensaría que soy yo, docuse meinai. ¿Sí? Hasta tal punto, ¿no? Es mimético. El hijo que ella parió, así de parecido es este, ¿sí? Es este. Bueno, y entonces ahí dice, clavaduro, ¿no? Y dice, son mensajeros, vamos a apurar un poco, son mensajeros de bella forma. Y antes ha dicho, ¿no? Mira, dice, son parecidos a mí en su forma. Entonces, ven estas pequeñas estatuas que tienen su propia forma y resulta que al final del juicio estético son de bella forma. O sea, ellos mismos son de bella forma. ¿Sí? Es todo un circunloquio, ¿no? Para llegar a decir que son bellos, una bella imitación de algo bello. Es decir, que estos sátiros que llegan, digamos, aquí en función de miembros del Thyrsos escapados, de repente asumen la función de embajadores, pero ahora creen ser, ¿no es cierto?, modelos tradicionales de escultores de renombre, ¿sí? Asumen diferentes roles posibles en la obra, ¿sí? No es que ellos dejan de ser sátiros, pero permanentemente están diciendo, nosotros podríamos encarnar todos estos roles. Y entonces esta declarada capacidad de encarnar roles tiene mucho que ver de manera metateatral con eso que decíamos ayer, que Sainz-Titten en realidad lo dice muy bien. Siempre el mismo coro encarnando diferentes roles. Pero no solamente lo hacen, sino también que dicen que podrían hacer muchos otros. Y entonces, para cerrar, lamento no poder verlo al Prometeo encadenado y dejar trunco esto, pero es cierto que lo que me dice Bruno. Simplemente esto. Para citar un famoso pasaje satírico de Esquilo, que no sabemos a qué obra adjudicar,
Dice, un coro de sátiros se presenta ante un padre que busca pretendientes para su hija. Le dice, de todo tendrás información. Hemos venido como pretendientes. O sea, hoy somos estos, ¿no? ¿Sí? Hoy somos pretendientes ninfioi, ¿eh? Hoy somos pretendientes. Hijos somos de ninfas, de Baco servidores y de los dioses vecinos. Toda arte se ajusta en nosotros. Y entonces empieza a decir todo lo que pueden hacer o ser. Está lo relativo a la competición de la lanza, los certámenes de lucha de hípica, de carrera de pugilato, de dientes, de retorcimiento de testículos. Están incluidos los cantos musicales, igualmente los vaticinios de todo lo desconocido y no falseados. La prueba de remedio, la medición del cielo, la danza, el parloteo de las cosas de abajo. No da frutos toda la contemplación. Diciendo, sabemos de todo, por lo tanto podemos encarnar cualquier cosa. El drama satírico, entonces, es permanentemente metateatral en esto, ¿sí? Un coro que se denuncia permanentemente, capaz de ser asumir diferentes roles. Siempre, por supuesto, respetando el rol concreto de la obra, pero alertando que si quisieran, y entonces, por lo tanto, siempre hablando de Esquilo y Sófocles, ¿no? Por lo tanto, diciendo, amenazando de alguna manera, en que ellos pueden cambiar incluso la trama en cualquier momento. Sí podemos encarnar cualquier rol. De golpe podemos dejar de hacer esto y hacer aquello, cosa que no pasa. Digamos, es una amenaza fallida, pero de cualquier manera no deja de ser una característica sumamente interesante del coro satírico y además muy característica y particular. Bueno, yo dejo acá. Bueno, no hacemos nada con el Prometeo. Dejo acá a Bruno entonces. Así tenemos, aunque sea un minutito para preguntas o consultas y se pueden alistar para cosas mejores que siguen encima. Bien, muchas gracias, Guillermo. No sé si hay preguntas de los asistentes, aunque algunas se estuvieron formulando y que estuvieron dialogando con Guillermo. No sé si hay algo más que agregar. Recuerden que a las 10 tenemos los paneles. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, aplausos para Guillermo. Bueno, no, yo agradecido a todos por la asistencia, Bruno, y a vos personalmente por toda la ayuda que me has dado, ¿eh? Bueno, y espero que haya por lo menos despertado el interés de leer estos textos, de leerlos bien por lo menos, ¿eh? No como se hizo acá. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces acto seguido en las actividades. Bueno, gracias, Guillermo. Damos por terminado este curso breve. Realmente un lujo y un placer presenciar. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Gracias a vos nuevamente.